Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde sobre su propia vida. No todos los lugares donde estás son lugares donde perteneces. Tal vez te ha pasado, estás en una reunión, en el trabajo o incluso en una conversación familiar. Hay personas alrededor, hay ruido, hay palabras, pero dentro de ti aparece una sensación extraña, como si algo no encajara, como si fueras una pieza de un rompecabezas colocada en el lugar equivocado. Y entonces la mente comienza a trabajar. Tal vez el problema soy yo. Tal vez debería adaptarme más. Tal vez debería hablar diferente. Tal vez debería pensar como ellos. Así empieza uno de los hábitos más silenciosos de la mente humana: intentar encajar, intentar pertenecer, intentar no ser el diferente. Pero hay algo curioso. Cuanto más una persona intenta encajar, más se aleja de sí misma y, sin darse cuenta, empieza a pagar un precio invisible. Pierde claridad, pierde paz interior, pierde algo aún más importante: respeto por su propia naturaleza. Stico no entendía esto durante mucho tiempo. Él pensaba que la vida consistía en encontrar el lugar correcto y hacer todo lo posible para quedarse allí, incluso si para eso tenía que callar cosas que pensaba, incluso si tenía que aceptar situaciones que no respetaban su tranquilidad. Pero con los años comenzó a notar algo inquietante. Las personas más tranquilas no eran las que más encajaban, eran las que habían aprendido algo diferente. Algo que casi nadie enseña: que la verdadera paz no aparece cuando finalmente encajas. Aparece cuando dejas de luchar por pertenecer. Pausa. Y ese fue el primer paso que Stico tardó años en descubrir. Pero lo más interesante no fue descubrir que no pertenecía a ciertos lugares. Fue descubrir por qué eso no era un problema. Antes de seguir, escribe en los comentarios: hoy entreno mi mente, porque el hábito estoico de hoy puede cambiar completamente la forma en que ves los lugares, las personas y tu propia vida. Porque existe algo que los estoicos entendían muy bien, algo que Stico tardó mucho tiempo en comprender: no todos los lugares están hechos para nosotros, y a veces no pertenecer es el inicio de la verdadera libertad. Durante mucho tiempo, Stico pensó que el problema era él. En su trabajo, por ejemplo, había reuniones donde todos hablaban, opinaban, discutían ideas. Stico también estaba allí, sentado, escuchando, pero muchas veces sentía que lo que pensaba no era exactamente lo que los demás querían escuchar. Así que hacía lo que la mayoría de las personas hace sin darse cuenta: se adaptaba. Sonreía cuando no tenía ganas. Decía sí cuando en realidad pensaba no. Aceptaba decisiones que en su interior sabía que no tenían mucho sentido. Al principio parecía algo pequeño, una opinión que se guarda, una incomodidad que se ignora, un pensamiento que se calla, pero con el tiempo, esas pequeñas renuncias empiezan a acumularse. Y un día Stico notó algo extraño. No estaba cansado por el trabajo, estaba cansado de fingir. Tal vez tú también conoces esa sensación. Cuando sientes que tienes que actuar de cierta manera solo para no incomodar a los demás. Cuando empiezas a medir tus palabras para no parecer diferente. Cuando decides no mostrar lo que realmente piensas para evitar conflictos. Y poco a poco aparece una pregunta silenciosa: ¿será que pertenezco aquí? Muchas personas creen que pertenecer significa ser aceptado por un grupo, pero lo que casi nadie dice es que muchas veces ese precio es demasiado alto, porque para encajar, uno empieza a recortar partes de sí mismo. Primero recorta una opinión, después una idea, después una forma de ver el mundo. Y sin darse cuenta, la persona que intenta encajar ya no se parece mucho a quien realmente es. Stico comenzó a observar algo curioso. Las personas que parecían perfectamente adaptadas a todo, también parecían profundamente cansadas, como si vivieran interpretando un papel, como si cada día fuera una pequeña actuación. Y fue entonces cuando una duda comenzó a aparecer en su mente.
una duda incómoda, pero necesaria. Tal vez el problema no era no encajar. Tal vez el problema era intentar encajar donde su mente, su carácter y su forma de ver la vida no podían respirar. Pero aún faltaba entender algo importante, porque no encajar puede generar miedo, miedo a quedarse solo, miedo a perder oportunidades, miedo a parecer extraño. Y fue exactamente en ese momento cuando Stico comenzó a notar algo más, algo que cambiaría completamente su forma de pensar. Pero eso solo se volvió claro cuando hizo algo muy simple, algo que casi nadie hace en medio del ruido del mundo. Se detuvo y empezó a observar. Durante mucho tiempo Stico había intentado hacer lo contrario. Intentaba hablar más, intentaba participar más, intentaba demostrar que también pertenecía. Pero aquel día hizo algo diferente. No intentó encajar, simplemente observó. Observó las conversaciones, observó cómo muchas personas hablaban, pero casi nadie escuchaba. Observó cómo algunos defendían ideas solo para no perder una discusión. Observó cómo muchos parecían seguros por fuera, pero inquietos por dentro. Y por primera vez en mucho tiempo, Stico no sintió la necesidad de intervenir. Solo miró la escena como si fuera un espectador, como si estuviera viendo una obra de teatro. Y en ese silencio apareció una comprensión incómoda. Muchas personas no están tratando de entenderse, están tratando de imponerse. Ese fue un momento extraño para Stico, porque durante años había pensado que la clave era adaptarse mejor. Pero al observar con calma, empezó a notar algo distinto. Las personas más tranquilas del lugar no eran las que más hablaban, eran las que menos necesitaban demostrar algo. En ese instante, Stico recordó una idea que había leído tiempo atrás, una idea simple pero poderosa. Los estoicos decían que la mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan a opiniones, reaccionan a críticas, reaccionan a expectativas, pero una mente entrenada aprende algo diferente. Aprende a observar antes de reaccionar. Y entonces apareció una pregunta en su mente. Una pregunta que cambió su forma de mirar el mundo. Si para pertenecer tengo que renunciar a mi tranquilidad, ¿realmente vale la pena pertenecer? Piensa un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has intentado encajar solo para evitar sentirte diferente? ¿Cuántas veces has aceptado algo que en tu interior sabías que no estaba alineado contigo? La mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta. Siguen adaptándose, siguen ajustándose, siguen intentando pertenecer. Pero Stico empezó a notar algo que no esperaba. Tal vez el verdadero problema no era no pertenecer, tal vez el verdadero problema era no saber a dónde sí pertenecía. Y esa comprensión abrió la puerta a un hábito estoico que cambiaría completamente su manera de vivir. Un hábito simple, pero profundamente liberador. El hábito de no necesitar pertenecer a todo. Pero entender esto tomó tiempo. Porque antes de practicar ese hábito, Stico tenía que descubrir algo aún más importante, algo que los estoicos enseñaban hace más de 2000 años. Que el lugar más importante al que una persona puede pertenecer no es un grupo, no es un trabajo, ni siquiera es una comunidad. Es su propia mente. Después de observar durante un tiempo, Stico empezó a entender algo que antes le parecía imposible. No necesitas pertenecer a todos los lugares. Los estoicos tenían una forma muy clara de ver esto. Ellos decían que una persona sabia no busca desesperadamente encajar, busca vivir de acuerdo con su naturaleza, con sus principios, con su propia claridad mental. Marco Aurelio escribió algo que Stico empezó a comprender con los años. No desperdicies lo que queda de tu vida preguntándote qué piensan los demás. Durante mucho tiempo, Stico había hecho exactamente eso. Intentaba adivinar lo que los demás esperaban. Intentaba comportarse de una forma aceptable. Intentaba no parecer extraño, pero en ese proceso había olvidado algo esencial, su paz interior.
Y fue entonces cuando apareció el hábito estoico que cambió su forma de vivir. Un hábito simple, pero poderoso. El hábito de no forzar pertenencia. Esto no significa aislarse del mundo. No significa despreciar a las personas. Los estoicos no enseñaban a huir de la sociedad, enseñaban algo más profundo. Aprender a participar en el mundo, sin perder tu centro. Eso significa algo muy concreto. Si un lugar respeta tu mente, tu calma y tus valores, puedes permanecer allí. Pero si un lugar exige que traiciones tu tranquilidad para encajar, tal vez ese lugar no es tu hogar. Estoico empezó a practicar algo diferente. En lugar de preguntarse, ¿cómo puedo encajar aquí?, comenzó a preguntarse, ¿este lugar encaja con la persona que estoy intentando ser? Esa simple pregunta cambió todo. Porque cuando dejas de mendigar pertenencia, empiezas a recuperar algo muy valioso: autocontrol, claridad mental, respeto por tu propia naturaleza. El estoicismo no es teoría, es lo que haces cuando nadie está mirando. Y el hábito que Estoico empezó a entrenar fue estar presente en los lugares donde su mente podía permanecer tranquila, cumplir su deber, hablar cuando era necesario, escuchar cuando valía la pena, pero nunca sacrificar su paz interior solo para sentirse aceptado. Porque al final comprendió algo que casi nadie aprende temprano. La tranquilidad no aparece cuando todos te aprueban, aparece cuando dejas de necesitar aprobación. Y curiosamente, cuando dejas de intentar pertenecer desesperadamente, empiezas a descubrir los lugares donde realmente encajas. Pero entender esto es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a aplicar ese hábito en la vida diaria. Y eso fue exactamente lo que Estoico empezó a hacer. Sin grandes discursos, sin confrontaciones innecesarias, solo con pequeñas decisiones que protegían su paz. Después de observar durante un tiempo, Estoico empezó a entender algo que antes le parecía imposible. No necesitas pertenecer a todos los lugares. Los estoicos tenían una forma muy clara de ver esto. Ellos decían que una persona sabia no busca desesperadamente encajar, busca vivir de acuerdo con su naturaleza, con sus principios, con su propia claridad mental. Marco Aurelio escribió algo que Estoico empezó a comprender con los años. No desperdicies lo que queda de tu vida preguntándote qué piensan los demás. Durante mucho tiempo, Estoico había hecho exactamente eso. Intentaba adivinar lo que los demás esperaban. Intentaba comportarse de una forma aceptable. Intentaba no parecer extraño. Pero en ese proceso había olvidado algo esencial: su paz interior. Y fue entonces cuando apareció el hábito estoico que cambió su forma de vivir. Un hábito simple, pero poderoso. El hábito de no forzar pertenencia. Esto no significa aislarse del mundo, no significa despreciar a las personas. Los estoicos no enseñaban a huir de la sociedad, enseñaban algo más profundo: aprender a participar en el mundo sin perder tu centro. Eso significa algo muy concreto. Si un lugar respeta tu mente, tu calma y tus valores, puedes permanecer allí. Pero si un lugar exige que traiciones tu tranquilidad para encajar, tal vez ese lugar no es tu hogar. Estoico empezó a practicar algo diferente. En lugar de preguntarse, ¿cómo puedo encajar aquí?, comenzó a preguntarse, ¿este lugar encaja con la persona que estoy intentando ser? Esa simple pregunta cambió todo. Porque cuando dejas de mendigar pertenencia, empiezas a recuperar algo muy valioso: autocontrol, claridad mental, respeto por tu propia naturaleza. El estoicismo no es teoría, es lo que haces cuando nadie está mirando. Y el hábito que Estoico empezó a entrenar fue estar presente en los lugares donde su mente podía permanecer tranquila, cumplir su deber, hablar cuando era necesario, escuchar cuando valía la pena, pero nunca sacrificar su paz interior solo para sentirse aceptado. Porque al final comprendió algo que casi nadie aprende temprano.
La tranquilidad no aparece cuando todos te aprueban. Aparece cuando dejas de necesitar aprobación. Y curiosamente, cuando dejas de intentar pertenecer desesperadamente, empiezas a descubrir los lugares donde realmente encajas. Pero entender esto es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a aplicar ese hábito en la vida diaria. Y eso fue exactamente lo que Stico empezó a hacer. Sin grandes discursos, sin confrontaciones innecesarias, solo con pequeñas decisiones que protegían su paz. Después de comprender ese hábito, Stico no cambió su vida de un día para otro. Los hábitos estoicos no funcionan así. No aparecen como una revelación mágica. Se entrenan, se practican, se repiten en silencio. La primera vez que Stico intentó aplicar este hábito fue en una situación muy común. Una conversación donde todos parecían tener que opinar. Todos hablaban. Todos defendían su punto de vista. La energía del lugar pedía una reacción. Pero Stico recordó algo. No todo merece tu reacción. Así que hizo algo diferente. Escuchó, observó, y cuando terminó la conversación, simplemente siguió con su trabajo, sin necesidad de ganar la discusión, sin necesidad de demostrar nada. Ese pequeño momento le enseñó algo importante. Muchos conflictos existen solo porque alguien siente que debe reaccionar. Otro día ocurrió algo similar, un comentario sarcástico, una crítica innecesaria. Antes, Stico habría respondido inmediatamente, habría intentado defenderse, habría intentado explicar. Pero esta vez recordó el hábito. No necesitas pertenecer a todas las conversaciones. Respiró, pensó un momento y decidió no entrar en ese juego. No por debilidad, por claridad. Los estoicos llamaban a esto dominio de la mente. No reaccionar por impulso, elegir cuándo hablar, elegir cuándo guardar silencio, elegir qué merece tu energía. Con el tiempo, Stico empezó a notar algo curioso. Al dejar de luchar por pertenecer, su mente estaba más tranquila, tenía más claridad, más espacio para pensar, más paz interior. Y algo aún más interesante ocurrió. Las personas comenzaron a percibirlo de forma diferente, no porque hablara más, sino porque hablaba solo cuando era necesario. En el estoicismo hay una idea muy poderosa. Gobernar el mundo es difícil. Gobernarte a ti mismo lo cambia todo. Stico comenzó a comprender que pertenecer no se trata de adaptarse a cualquier lugar. Se trata de permanecer fiel a tu mente, incluso cuando el entorno es ruidoso. Y cuando practicas esto durante suficiente tiempo, empieza a ocurrir algo inesperado. Dejas de buscar lugares donde encajar y empiezas a construir una vida donde tu mente puede permanecer en paz. Hay una idea que muchas personas descubren muy tarde en la vida. No todos los lugares donde estuviste eran lugares donde debías quedarte. Durante años, Stico pensó que la paz llegaría cuando finalmente encontrara un lugar donde todos lo aceptaran, un lugar donde encajara perfectamente, donde nadie cuestionara su forma de pensar, donde todo fuera fácil. Pero con el tiempo comprendió algo diferente. La paz no aparece cuando el mundo finalmente te entiende. Aparece cuando tú dejas de luchar por ser entendido por todos, porque la vida está llena de lugares donde puedes estar, pero no necesariamente perteneces. Trabajos, conversaciones, ambientes, incluso relaciones. Y muchas veces las personas permanecen allí por miedo. Miedo a parecer diferentes. Miedo a quedarse solos. Miedo a no encajar. Pero los estoicos entendían algo profundamente liberador. No estás aquí para encajar en todas partes. Estás aquí para vivir de acuerdo con tu naturaleza, con tu carácter, con tu mente. Cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir aprobación, dejas de gastar energía intentando agradar a todos y empiezas a cuidar algo mucho más valioso, tu paz interior. Stico tardó mucho tiempo en descubrirlo, pero cuando finalmente lo entendió, todo se volvió más simple. No necesitas pertenecer a todos los lugares.
solo necesitas pertenecer a ti mismo. Porque cuando una persona aprende a gobernar su mente, ya no necesita la validación del ruido exterior. El estoicismo no es teoría, es lo que haces cuando nadie está mirando. Y el hábito de hoy es simple: aprender a permanecer en paz, incluso cuando el mundo espera que encajes. Si estás haciendo los 30 días de hábitos estoicos con Stico, escribe en los comentarios: Día 12 presente. Así sabemos que estás entrenando tu mente con nosotros. Porque gobernar el mundo es difícil, pero gobernarte a ti mismo lo cambia todo. Nos vemos en el próximo día, en silencio, como siempre.